Buenas tardes, mi nombre es Mariana Cárdenas. El día de hoy vamos a hablar de unos temas muy interesantes, son diferentes a los temas anteriores que vimos en el video, pero hoy vamos a hablar vamos a hacer un análisis de las clases de la profesora Hortensia de la rama de Derecho Internacional Público, también de cómo será la nueva Guerra Fría, del proceso de celebración de los tratados internacionales según el derecho internacional, el tratado desde su entrada en vigor hasta su terminación y las instituciones del derecho internacional, que es el tema de las organizaciones internacionales, del libro de Antonio Remiro Brotons y también del libro de Manuel Díez de Velasco Vallejo. No solo esto, vamos a hablar de otros videos muy interesantes que a partir del video les estaré contando. Y no siendo más, comencemos. Comenzaremos entonces, como les dije, con las clases de la profesora Hortensia. Y es que el derecho internacional público es una de las ramas del derecho en las que más uno puede verificar la idea de que los hechos preceden al derecho, como lo mencionaba la profesora Hortensia. Y en el año 1648 es donde podemos poner la fecha de nacimiento, el inicio del ámbito de validez temporal del derecho internacional público, acordando que si quieren poner fin a estos conflictos que se estaban dando, se acuerda el principio de igualdad jurídica, que lo que quiere decir es que todos y cada uno de ellos van a ser soberanos, pero al interior de sus territorios, y en consecuencia, si todos son soberanos al interior de sus territorios, van a ser iguales jurídicamente. Este principio lleva un sistema de normas jurídicas, pero un sistema evidentemente descentralizado. Por esto se crearon varios órganos y un ejemplo de estos es el Consejo, que está reflejado en el artículo 4, un consejo integrado por miembros permanentes y no permanentes. Es muy interesante porque como estructura se mantiene por los pasos de los años. Si el sistema sigue siendo descentralizado en cuanto a la cuestión, la lógica es que iba a terminar en una Segunda Guerra Mundial, que transcurre entre el 1939 y 1945. Los principios que obligan a los Estados miembros y a la organización son, en primer lugar, la igualdad soberana, que sigue tan vigente como cuando se instituyó en el año 1648 y está contemplada en el artículo 2, párrafo 1 de la Carta. En segundo lugar, nos encontramos con la regulación, pero ya no solamente de la guerra, sino que una regulación de la amenaza del uso de la fuerza armada. Y es que si no se va a usar la fuerza ni amenazarla, en el inciso 3 está la obligación de solucionar pacíficamente las controversias. Esta obligación es de que obviamente se tendrá que llegar a un acuerdo de cómo se va a solucionar esa controversia que existe, pero tiene que ser por medios pacíficos. Y el principio del cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales, que fue muy importante en 1648, los estados asumen la obligación de abstenerse de ayudar a cualquier estado contra el cual la organización esté llevando a cabo una acción en contra de este. Por más que se llamen resoluciones, no tienen un carácter vinculante, pero ¿qué puede ocurrir? Es lo mismo que ocurre con el artículo 2, párrafo 1, que reconoce la igualdad soberana de todos los estados. Y es que el contenido de la resolución vaya dando lugar a la formación de una nueva naturaleza consuetudinaria y a un tratado sea una materia específica. Ahora bien, vamos a comenzar a hablar sobre este tema de la nueva Guerra Fría, pero para este les voy a poner como en contexto de qué fue la Guerra Fría. Esta fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar
e informativo iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Fue liderado por los Estados Unidos entre el bloque occidental capitalista y el bloque del este, que es el oriental comunista. Ahora bien, hablaremos de cómo sería la nueva Guerra Fría, y es que la guerra de Irak y la guerra contra el terrorismo fueron auténticos puntos de inflexión. Los países que pueden llegar a jugar un papel relevante a escala mundial, en esta vez cada vez más activo en las operaciones especiales, es Estados Unidos, Rusia y China. La élite de las élites son en esencia ese pequeño grupo de soldados súper equipados con armas súper avanzadas, visión nocturna, etc. Los comandos de fuerzas especiales de Estados Unidos fueron creadas durante la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, Estados Unidos cuenta con unas 70.000 unidades de fuerzas especiales, de las cuales alrededor de 13.000 están desplegadas por todo el mundo, en Oriente Medio, Letonia, Corea del Sur, etc. Estas unidades son empleadas en misiones contra el terrorismo y la insurgencia. Hay otro tipo de operaciones en las que las fuerzas especiales suelen ser muy eficientes. Por ejemplo, Rusia, que ha demostrado una capacidad asombrosa pero a la vez preocupante. Y las invasiones silenciosas ocurren prácticamente sin que casi nadie se dé cuenta, y un ejemplo de eso es lo que ocurrió con Crimea, que fue un escenario de bastante diferente. Y es que si controlas militarmente el territorio, puedes llegar a controlar los estados próximos. China ha construido varios cuerpos de operaciones especiales, a diferencia de Estados Unidos y Rusia. En momento no existe un comando que sea único, pero el Ejército Popular de Liberación Chino tiene entre 7.000 y 14.000 soldados. Pero si China consigue desarrollar del todo la nueva capacidad, estaríamos ante un nuevo paradigma y un escenario en el que las tres mayores potencias serían capaces de intervenir en operaciones complejas, donde podrían quitar o poner gobiernos, alimentar a grupos rebeldes. Y como conclusión a este tema de la nueva Guerra Fría, podríamos decir que cuando pensamos en una guerra, a la mayoría de nosotros, la primera imagen que se nos viene a la cabeza son tanques, misiles y soldados con enormes armas automáticas en pleno campo de batalla. Sin embargo, lo cierto es que últimamente las cosas están cambiando y mucho. Esa modalidad de guerra, digamos tradicional, podría estar incluso en peligro de extinción. Y es que las operaciones a gran escala suponen grandes riesgos y unos costes económicos y humanos gigantescos. Precisamente por eso las grandes potencias están apostando por un nuevo modelo de guerra, un modelo basado en el uso masivo de los cuerpos de operaciones espaciales. Para que nos hagamos una idea, Estados Unidos ha pasado de tener 3.000 unidades en el año 2000 a más de 70.000 unidades hoy en día. Para seguir como un orden y que todos estos temas vayan de la mano, vamos a comenzar a hablar del proceso de celebración de los tratados internacionales según el derecho internacional. Y es que el concepto de tratado es que la inexistencia de un poder legislativo institucionalizado en la comunidad internacional y la prevalencia del principio de la soberanía del Estado, que da un valor especial a la autonomía de la voluntad en derecho internacional, ha conferido al tratado internacional una importancia primordial como medio de creación y de codificación tanto de las normas internacionales no escritas como de las que adolecen de falta de precisión por encontrarse dispersas en varios tratados. Y es que según el artículo 2 del Convenio de Viena de 1969 nos da una definición que dice: se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional
internacional ya conste en un instrumento único o en dos o en más instrumentos conexos y en cualquiera que sea su denominación particular. Esta definición limita la aplicación de la convención a los acuerdos concertados, primero en forma escrita, ya sea en un instrumento único o en varios conexos. 2. Entre estados, que son los celebrados entre estados y organizaciones internacionales o entre estas son objeto de la Convención de Viena de 1986. Y tercero, regidos por el derecho internacional, pero sin que importe la denominación que reciban, ya sea acuerdos, convención, carta, compromiso, concordato, modus vivendi, pacto, protocolo, estatuto, entre otras cosas. Pero como el artículo 3 prevé que la no aplicación del convenio a los acuerdos celebrados en forma no escrita o entre estados y otros sujetos de derecho internacional no afecta el valor jurídico de tales acuerdos, podemos considerar acuerdos internacionales a los concertados entre estados y otros sujetos de derecho internacional, por ejemplo, las organizaciones internacionales o entre otros sujetos entre sí, por ejemplo, entre organizaciones internacionales. Por el contrario, no son acuerdos internacionales los concluidos entre personas privadas, ya sean individuos o organizaciones no gubernamentales, sociedades y asociaciones, o entre estados y personas privadas. Por eso vamos a hablar de las clases de tratados que se pueden clasificar primero por el número de partes contratantes, que son tratados bilaterales, concertados entre dos sujetos internacionales, y plurilaterales o multilaterales en los que participan más de dos sujetos, que a su vez pueden ser restringidos, abiertos a un número determinado de estados y generales con vocación de universalidad. Por segundo, tenemos por su grado de apertura a la participación, que son tratados abiertos a los que se puede llegar a ser parte en los mismos, aunque no se haya tomado parte en su proceso de formación. También pueden ser cerrados, que son aquellos que quedan restringidos a los participantes originarios en los mismos y en los que la participación de un nuevo estado supone la creación de un nuevo acuerdo entre los participantes originarios y del nuevo estado. También tenemos por la materia objeto del tratado, que son los que hay de carácter político, económico, cultural, humanitario, consulares, de establecimiento, entre otros. Tenemos por su función de creación de obligaciones, que es según una terminología originada en la doctrina alemana, de amplia repercusión entre los IUNs internacionales encabezados por Trippel y ya superada. Para dar un ejemplo de esto, serían contratos los que prevén un intercambio de prestaciones entre los contratantes. Tenemos por la naturaleza de los sujetos que participan, que son tratados interesados entre estados y otros sujetos del derecho internacional, los concordatos de la Santa Sede con los estados o los acuerdos de sede entre una organización internacional y el estado en que ésta tiene su sede u oficina principal. También hay por su duración, que son tratados con un plazo de duración determinado, basado en el cual se extinguen, de duración indeterminada, salvo denuncia, y prorrogables, bien expresa o tácitamente. Por la forma de conclusión, que son tratados concluidos en forma solemne, y al hablar de formas simplificadas nos referimos al plano internacional, pues internamente siguen en muchos casos un proceso paralelo al de la ratificación. El número de acuerdos en forma simplificada es enorme y sigue aumentando,
porque ello es jurídicamente posible por el derecho internacional. Como antes señalamos, no hace de depender la validez de los tratados de ninguna forma especial, y en la práctica de ello se ve favorecido por factores como el aumento progresivo de las relaciones internacionales y su rapidez, tecnicismo creciente para hacer frente a las necesidades políticas y económicas de las relaciones internacionales. Existen unas fases de la celebración de los tratados internacionales. La primera es el otorgamiento de los plenos poderes, la segunda, y tiene unas reglas generales. La segunda es la negociación. También tiene como el desarrollo, el fin de negociación propiamente dicha, que es la adopción y autenticación del texto, y la ratificación. La tercera fase es la manifestación del consentimiento, que es capital, porque sin la prestación del consentimiento por parte del sujeto internacional negociador, el tratado no le obliga, que es donde se incluye la ratificación, las otras formas de manifestación del consentimiento, y otra de estas fases es la manifestación del consentimiento, pero la diferencia es que es con reservas. Acá se incluye el concepto y fundamento de las reservas, porque en esa definición se evidencia de nuevo el carácter no formalista de la Convención de Viena. Primero, porque considera irrelevante la denominación que le dan sus autores. Es que estas reservas pueden ser clasificadas por el alcance de sus efectos jurídicos, por su objeto y por el funcionamiento, y dentro del funcionamiento de las reservas podemos distinguir varios momentos, que las reservas estén prohibidas por el tratado, que el tratado disponga qué reservas pueden hacerse y la reserva propuesta no figure entre ellas, o la reserva propuesta sea incompatible con el objeto y fin de la convención. Ya terminando esta clasificación de las fases de los tratados internacionales, comenzaremos con un nuevo tema, y es el tratado desde su entrada en vigor hasta su terminación. Y es que la consecuencia lógica de la entrada en vigor del tratado consiste en que producirá efectos jurídicos. Estos efectos de los tratados también tienen una clasificación, que es el efecto general. Este viene siendo el primero, que es la obligatoriedad y su fundamento, ya siendo una definición de que los tratados internacionales son una fuente del derecho internacional mediante la cual se crean normas, derechos y obligaciones, que debido a su origen se conocen como derecho convencional, cuyo efecto jurídico general es que obligan a las partes en el tratado, lo que plantea el problema del fundamento y la razón de tal obligatoriedad entre las partes. En esta clasificación también existen los efectos específicos tanto en el tiempo como en el espacio, y la última clasificación de este es respecto de otros tratados. Y otro problema que suscita es de los efectos de los tratados ratione matarie, que consiste en determinar primero la compatibilidad e incompatibilidad entre un tratado anterior y otro posterior sobre la misma materia, y en segundo, en qué medida los efectos del primero pueden quedar limitados por el segundo. Para facilitar como la comprensión de los diversos problemas, eso en el libro se divide la exposición siguiendo el mismo orden del artículo 30 de la Convención de Viena en 4 apartados o supuestos. Y daremos inicio a las organizaciones internacionales. Comenzaremos con su origen e importancia, y es que las organizaciones internacionales son sujetos de derecho internacional creados por los estados mediante tratados u otro instrumento que sea regido por el derecho internacional. Son dotados de órganos permanentes con voluntad propia,
jurídicamente distinta de la de los Estados miembros en el marco de competencias atribuidas para la consecuencia de los objetivos convenidos. Y es que las organizaciones constituyen uno de los signos de identidad más característicos de la sociedad internacional contemporánea, nacidas de la voluntad soberana de los estados, que con sus principales y generalmente exclusivos problemas que plantea la coexistencia y más aún la cooperación exigida por la creciente interdependencia. Las organizaciones no han transformado la estructura interestatal de la sociedad internacional, antes al contrario, la presuponen y hasta cierto punto la salvaguardan en la medida que han sido concebidas por los estados para ordenar y regular sus actividades, que han sido concebidas por los estados para ordenar y regular sus actividades colectivas, y no como en otros centros de poder superiores a ellos o como un superestado. Por eso existen varios tratados, que sería el tratado fundacional, constitucional y unitario. Una capacidad jurídica de las organizaciones internacionales en los ordenamientos estatales, y es que la personalidad jurídica internacional de las organizaciones no implica por sí misma su correlativa capacidad de obrar en los ordenamientos internos de los estados en cuyo territorio han de desplegar sus actividades, sino que los tratados constitutivos de las organizaciones suelen por eso incluir cláusulas sobre lo que con cierta impropiedad a veces se denomina la personalidad jurídica interna de la organización, reconociéndoles la capacidad de obrar en los Estados miembros. Véase, por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 104. Existen varias clases, una de ellas es las organizaciones abiertas y cerradas. Las abiertas aspiran a contar entre sus miembros a todos los estados de un universo determinado. De ahí nacen las facilidades de sus tratados constitutivos para la admisión de nuevos miembros, lo que no es óbice para que los que ya no ejerzan un control sobre la admisión y que sus objetivos generales o específicos afecten o interesen virtualmente a la sociedad internacional en su conjunto. Las organizaciones cerradas, o también se les llama restringidas, expresan solidaridades específicas propias de la división de la sociedad internacional. Ya las organizaciones generales y sectoriales abarcan potencialmente todos los ámbitos en que se producen relaciones interestatales, sea sobre una base universal, que sería la ONU, o regional, que sería la OEA, UA o Liga Árabe. Si bien es el mantenimiento, podríamos decir que de la paz y seguridad internacionales con un propósito como más característico alrededor del cual giran los demás. También existen organizaciones de cooperación e integración, que son la consideración del alcance y contenido de sus competencias. Lleva por último a distinguir entre organizaciones de cooperación e integración, porque las primeras desempeñan un papel de concertación en el ámbito de las competencias atribuidas, ya sea mediante la adopción de decisiones que genéricamente denominamos resoluciones, o meramente recomendatorias por lo general. Y segundo, auspiciando y preparando proyectos de tratados finalmente sometidos a los miembros de la organización o incluso a terceros, llamados a ser contratantes. De los próximos temas abordaremos muy brevemente, por el tiempo que nos queda. Iniciaremos con el genocidio de Ruanda, que fue un intento de exterminio a la población de Tutsi por parte del gobierno hegemónico Hutu de Ruanda entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994, en el que se asesinó aproximadamente al 70% de los Tutsi. Se
calcula que entre 500.000 y 1.000.000 de personas fueron asesinadas. La violencia sexual fue generalizada. Se cree que fueron violadas entre 250.000 a 500.000 mujeres durante el genocidio. Y los asesinatos masivos se iniciaron tras el atentado del 6 de abril de 1994 contra el presidente ruandés Juvenal Habyarimana y el presidente burundés Pierre Nkurunziza, ambos Hutu, que murieron tras ser derribado el avión en el que viajaban por 2 misiles lanzados desde tierra. Y así damos fin a este video de temas tan interesantes como los que vimos en las clases del profesor Eider, de la profesora Hortensia, los videos que nos dejaron como una guía. Agradecemos por la atención y esperamos que haya quedado todo el contexto que dimos y el análisis que hicimos muy claro.